Primer fragmento de la novela El ángel de la sombra de Leopoldo Lugones. Tercera parte. Capítulo 13. Suárez Vallejo advirtió con súbita inquietud, que tal vez la olvidaban demasiado. Entonces, renovando una petición sugerida días atrás por la joven, solicitó de su bondad un poco de música. Famosa pianista en su tiempo, había enterrado también el arte en el silencio de su infortunio, sin otra excepción que lo estrictamente necesario para la enseñanza de Luisa, alumna indócil sin remedio a la disciplina del taburete. Tuvo, pues, que desistir, tras no pocos ensayos para adecuar al aprendizaje aquella contradictoria sensibilidad, exaltada en ocasiones a un verdadero arrobo lírico. Y solo de tiempo en tiempo, cuando la casa llegaba a quedar sola, sabíase por la servidumbre o por haberla oído casualmente al entrar, que tocaba, tal vez como ejercicio, algunos estudios. Esa vez, consintiendo a medias, según Luisa lo indujo por la simpatía que hacia Suárez Vallejo le notaba, disculpóse, precisamente, con aquella excepción. Si solo recuerdo, y mal, 1 o 2 estudios de Schumann. Trozos hermosísimos que siempre vale la pena oír. Y que, seguramente ha de interpretar usted muy bien. Porque es música de mucho corazón, completó Luisa. Lamento que insistan. Pero, por no hacerme rogar, y luego, ante el teclado que no recorrió, limitándose a la noble evocación de algunos acordes sobre los bajos. Veré de recordar una página divina, y sin embargo, poco ejecutada de Schumann. A la Viena y Mede. La música empezó a sonar, con una misteriosa dulzura que parecía sutilizar el silencio. Dulzura de padecer, que contenía todo el bien de la existencia. Ambos oyentes se estremecieron. Sentían formarse en la vaguedad de la sombra un ambiente de creación, que era el despertar de un alma. Adelita y Tato, que regresaban de la quinta, detuviéronse callados en la puerta. Definía el puro canto la ausencia y la esperanza. No era sino el comentario eterno en que se desahoga la sencillez del corazón. Porque el genio, como todas las cosas supremas, el cielo, el amor, no varía. Realiza la eternidad y la perfección en la belleza de sí mismo. Y porque es siempre el mismo, es también cada vez más bello. Llevaba el íntimo canto, a la bien amada, la sinceridad del dolor que reprocha su inclemencia al destino. ¿Y para qué lo iba a decir de otro modo que como lo dijeron todas las almas heridas, si de tanto decirla las bocas amantes y de tanto llorarla los queridos ojos, se volvió hermosura la congoja de amar? Abríase en el breve canto la eternidad, como el fondo de la tarde en el vuelo del ave pasajera. Lográbase al doble conjuro de la inspiración genial y de la emoción que tan propiamente la reanimaba, aquella melodía que disuelve el silencio sin abolirlo, alcanzando la perfección de la música. Y como en toda perfección hay un fondo de tristeza, en toda melodía perfecta hay algo nuestro que se despide. Y como en toda belleza triunfa la vida, en la hermosura lograda hay una esperanza que nos sonríe. Amar, esperar, partir, ¿no es, acaso, toda la existencia? Mas, a despecho del propio desengaño y sobre la misma muerte, es el amor lo que triunfa en la belleza de su congoja inmortal. ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! La última nota excavó el silencio en un trémulo agujero de oro lóbrego. Pasó un largo minuto sin que nadie se moviera ni hablara, como si el espíritu de la música fuera replegándose en una callada lentitud de alas inmensas. La tía Marta continuaba ante el piano. Todos comprendían el motivo de su actitud. No quería que la vieran llorar, o reprimíase devorando sus lágrimas. Suárez Vallejo miró de pronto a Luisa. Pálida hasta dar miedo, hondos los ojos, una especie de sacudón la enderezó, rígida, bajo la involuntaria fascinación de aquella mirada. La ola de sangre que él sintió refluir a su corazón, pareció incendiar por reflejo el rostro de la joven, con violencia tal, que la obligó a echarse atrás como ante una llamarada. Tía Marta. Gritó con desesperada resistencia al fulminante arrebato. Y precipitándose hacia ella, estrechóse por detrás, rostro contra rostro, convulsa, aterrada, sollozante de miseria y de pequeñez. El viejo regazo, a la vez materno y virginal, ofreció a aquella espantada ternura el refugio de los días infantiles. Serenaron la joven cabeza, como en un ademán de bendición, las manos empapadas todavía de música. Mientras la dulce voz, aquella voz tanto tiempo callada, enternecíase consolando. Mi Luchita. Mi pobrecita. Capítulo 14.
El episodio musical en que había se manifestado, sin sorprender a nadie, la viva sensibilidad de Luisa, casi al punto recobrada también, vinculábase por el comentario inspirador de la petición de Suárez a la tía Marta, con el solemne concierto primaveral del conservatorio donde Adelita iba a graduarse profesora un año después. Aquella fiesta, en la que solo tomaban parte las tituladas del curso anterior, caía el próximo miércoles. Luisa, como era de esperarse, declaró que no asistiría. Pero Adelita no podía faltar. Si tocaras tú, díjole aquella, iría por ti. Pero ahora, añadió con ligera intención, no te hago falta. Irá Totó, y mamá, que es de la Congregación Protectora de Santa Cecilia. Yo me quedaré con tía Marta, que tampoco ha de ir. Pero no seré desleal contigo. No le pediré que toque nada para mí sola, ni daré la lección de francés. Lo que es por la lección, por la música, sí, te agradezco. El momento de ayer fue inolvidable. Sublime. Totó y yo participamos de tu misma emoción. Te aseguro que me he vuelto schumanniana. Elegiré para mi presentación de aquí a un año el Carnaval de Viena, pero ¿qué le daría a nuestro profesor para irse como se fue? ¿Estaría celoso de la pianista? Suárez Vallejo había partido casi bruscamente, conturbado hasta el disgusto por la sospecha que se reprochaba como un error de su vanidad, no menos que por haberse dejado traicionar con aquella mirada idiota. ¿Traicionar? ¿Traicionar de qué? ¿Iba, acaso, a caer en una tontería de Mozalbete? Bueno estaría. Él pensando en Luisa, o Eulalia de Almeida exageró para mortificarse con mayor sarcasmo la muchacha más ensoberbecida con su aristocracia y su fortuna, según lo indicaba su propio retraimiento, a pesar de la sencillez, de la suavidad, que no son sino el pulimento de la buena crianza. Bastábale recordar el donaire con que en aquellos versos se declaró marquesa. Y muy justamente por cierto. Porque lo merecía más que muchas del título. Una marquesita de raza y de poema, pensó, recordando su propia frase. No le faltaba más que caer en semejante locura. Y displicente hasta lo sombrío, apretada de amargura la garganta, sintióse, a la verdad, ferozmente solo. La avenida desierta en su alejamiento ya considerable del centro, resultábale hostil con su anchura, su arboleda, sus palacetes. Apretó el paso, hasta alcanzar con verdadera satisfacción la primera encrucijada de tranvías. Saltó al correspondiente, con tan alegre ímpetu de familiaridad, que el guarda no pudo menos de sonreírle. Me he libertado, pensaba con gozo ingenuo. Una alegría vertiginosa, desatentada, de contenerse para no gritar, inundóle de golpe el alma. Sí, era cierto. Aquellos ojos, aquel rubor, aquel grito, aquella transfiguración sobrehumana. Veía bien el corazón, sin mengua de la rectitud consigo mismo. Y como no iba a ver así, iluminado por el milagro de su hermosura. Pero era posible que ella, el ser de luz, de fragancia, de pureza, hubiera consentido aquella gracia maravillosa. Una sombra volvió a atravesar su espíritu. ¿Y si fue la música? Si fue la música, no más. El arte ejerce tanto poder sobre esos temperamentos exquisitos. No halló en el club al doctor ni a Cárdenas, con quien contaba sin saber bien para qué. La hora de la esgrima había pasado. Saludó en la biblioteca a 2 o 3 lectores tardíos que prefirieron visiblemente sus diarios. La verdad es que debo estar poco interesante, se dijo. Capítulo 15. La noche fue desagradable. Hacía demasiado calor, y solo entonces apreciaba el inconveniente de aguantarlo sin alivio posible, en ese departamento con puerta a la calle, preferido, no obstante el consejo de M. Duvar, por su mayor independencia. Pues, aunque el barrio era tranquilo, siempre había que contar con la curiosidad de algún transeúnte. Tenía razón el viejo francés, cliente perpetuo de aquella casa de huéspedes cuyas habitaciones había acabado por conocer una a una. Tenía razón el pobre viejo, a quien se reprochó no ver sino fugazmente, desde hacía un mes largo. Pues, aunque apenas fue su colega eventual en algunas mesas de examen, debíale atenciones, corrientes si se quería, pero apreciables, dadas su edad, su finura y hasta la circunstancia de suponerlo resentido con los Almeidas, quién sabía por qué. Por algún menosprecio que le harían, tal vez sin notarlo, para mayor ofensa.
Revelósele, de pronto, una enternecida relación entre esa soledad de extranjero, sin nadie, acaso, en el mundo, y su desamparo de huérfano, tirado por la suerte a la buena de Dios, sin dejarle, siquiera, el recuerdo de la madre muerta siendo él tan niño. Probablemente, díjose, bajo el peso del deshonor, de un deshonor que fui yo mismo, solían acometerlo de cuando en cuando aquellas crisis de angustiosa desazón ante la desgracia imaginable. Pero la de esa noche asumía una violencia singular. «Demonio de ideas negras», exclamó, encendiendo con rabiosa vehemencia su 10º cigarrillo. Hacía más calor aún, y la comida, que pidió en la antecámara, había contribuido a cargar la atmósfera. No podía, para colmo, abrir la ventana de aquella habitación que daba al patio central, mientras tuviera luz, porque lo veían desde otros departamentos, sobre todo desde uno donde acababa de instalarse, para peor, pues velaba hasta el amanecer, una divete francesa. Con lo que la humareda del continuo fumar llenaba cada rato las 2 piezas del suyo. Para eso Cesario, para eso eres pobre, infeliz, y tienes que aprender a resignarte. Suspiró con despechada ironía. Y a no formar castillos en el aire, concluyó, siguiendo largamente con los ojos una voluta de humo. Era menester, en efecto, fumarse aquel insomnio que se anunciaba tenaz, a despecho de los 2 o 3 expedientes aburridos cuyo estudio acometió con energía. Por suerte, hacia las 4 de la mañana sobrevínole una soporosa lasitud, y se durmió con sueño incómodo. Capítulo 16. El sábado por la tarde recibió Cárdenas 2 sorpresas. El rostro sombrío de Suárez Vallejo, en quien lo notaba por primera vez, y la invitación de ir juntos el siguiente día al hipódromo. Querrá distraerse porque habrá trabajado en exceso, pensó, relacionando ambas cosas con la entrega de los expedientes estudiados. Mas, rectificándose casi al punto con malicia. Mañana. Bueno. Habrá 2 carreras interesantes. Pero, ¿usted renunció ya a su cátedra? La lección, ¿sabe? A la chica de Almeida. No, por ahora. Me he concedido un asueto que, de seguro, será grato allá también. Su gesto púsose desapacible. Cárdenas echóle una mirada jovial. Ah, dijo sin transición, no creía que estuviesen tan adelantados. ¿Cómo adelantados? Sí, porque esto tiene todo el aire de un enojito con ella. Pero qué disparate, Cárdenas. No, compañero, no lo tome así. Retiro todo, si se me va a ofender. Se me había puesto, no más. Qué barbaridad redonda. Pero ¿cómo se le ocurre que yo, un empleaducho, sin posición social, un pobre diablo para ellos? No, eso no, tampoco. Usted vale lo que vale, y el talento empareja la alcurnia. Puede ser. Pero no el dinero. Según la gente. Los Almeidas, esto es lo justo, son de los pocos que merecen sus talegas. Además, la hija, usted la conoce, no piensa en novios ni hace caso a nadie. Ha nacido para brillar desde arriba, como la luna. Sintió al decirlo una firme satisfacción, junto con un vago remordimiento de injusticia. El escribano arrellanóse en su poltrona y cruzó los brazos con decisivo ademán. Amigo Vallejo, sentenció, pues lo nombraba siempre por su segundo apellido. Mi finado tío el coronel Cárdenas solía decir que toda aventura de amor es un viaje a la luna. Capítulo 17. Mientras rodaba hacia el hipódromo el carruaje que los conducía, un coupé bejancón que Suárez Vallejo solía tomar, con opulencia inexplicable para sus medios, pensaba el joven, desagradado todavía, en aquel irreverente nombre de aventura dado por Cárdenas, la tarde anterior, a sus pretendidos amores. Para no fomentarle esa chocarrería, que tal vez iba a disminuir su estimación por él, propúsose no aludir, siquiera, a nada atinente. Mas, a la primera distracción, causada por un grupo de muchachos que remontaban cometas, sorprendióse preguntándole: ¿Sabe usted, Cárdenas, por qué abandonaría M. Duvar la enseñanza de los chicos Almeidas? Hombre, ¿cómo saber? No. Pero creo que debió ser un acto de prudencia o delicadeza. A mí me pareció, yo trabajaba entonces con don Tristán, me pareció que no hubo disgusto profesional, como dijeron, sino que el hombre había empezado a gustar de la cuñada de Marta, que era lindísima, pero que vivía como una sombra, anonadada por su decepción.
y él comprendería que eso, o la diferencia de posición, o todo junto vaya uno a averiguar. Interrumpióse de pronto, ante la atónita indignación de la mirada que el joven clavaba en él. Ah, pero no, ¿qué diablos? No esté pensando que invento para darle una broma pesada. Eso tampoco se lo voy a permitir, por lo mismo que soy su amigo. He hablado con entera franqueza y estoy dispuesto a pedirle disculpa de un traspié que reconozco, pero no de una mala acción. Había en sus palabras tal acento de afligida sinceridad, que Suárez Vallejo le palmeó el hombro con cariño. Yo soy, dijo, el que ha estado mal. Y además, ¿qué me importa? Claro. Apoyó Cárdenas con decisión, aunque soslayándolo al descuido. No obstante esa rotunda conclusión, el episodio le malogró la tarde. Resultóle particularmente incómodo pensar que habiendo perdido cuantas apuestas arriesgó, Cárdenas estaría aplicándole en silencio el consabido refrán imbécil. Pero el escribano empeñóse, por el contrario, en buscarle distracción a Porfía, fuera del juego, hasta dar con 3 o 4 actrices de la recién llegada opereta francesa, a quienes lo presentó con tanto elogio, que arriesgaba el ridículo. Para colmo de molestia, encontróse con Totó, cuya tácita malicia debió afrontar, cuando, habiéndolo invitado a irse juntos, por ser día de clase, tuvo que comunicarle su imposibilidad de asistir, y encargarle la disculpa del caso, sin hallar explicación sostenible. Su fastidio fue tal, que lo indujo a extremar las cosas. Hasta el miércoles, o quizá hasta el viernes, porque no sé si alcanzo a desocuparme. Iba el cupé a detenerse de regreso, en la puerta del club, cuando Cárdenas le dijo: no es por meterme en sus cosas, pero me parece que no debe cortar usted con los Almeidas. Deje correr el destino, que es lo mejor. Y animándose con la obscuridad casi completa, añadió sin mirarlo, mientras le palmeaba confidencialmente la rodilla. Pero si emprende la campaña, y por lo que pueda ocurrir, ya sabe que tiene amigos en este mundo. Suárez Vallejo, saltando a la acera, respondió con jovialidad: para campañas andamos, amigo Cárdenas. Métase uno a festejar, millonarias, sin tener a veces ni con qué mandarles por cumplido un ramo de flores. Capítulo 18. Como después de sus infantiles crisis de llanto, la noche del episodio musical Luisa durmió con pesado sueño. La clara mañana del sábado sorprendióla, al despertar, con una impresión de trivialidad vacía. Sentada en el lecho, tendió largamente al frescor que entraba por la ventana, abierta sobre la quinta, sus brazos desnudos. Durante un rato, estuvo sintiendo la incomodidad de una mecha sobre la cara, sin decidirse a romper la inercia que la invadía. Causóle asombro la dispersión de sus ideas, materializadas en fragmentos de imágenes sin relación entre sí. Parecíale tan grande su tranquilidad, que la batía como un desamparo. Mas, hallábase en realidad tan nerviosa, que el vuelo fugaz de un gorrión ante la ventana, sacudióla con profundo escalofrío. Advirtió, entonces, que tenía helados los brazos. Y una desolación árida hasta arderle en los ojos con sensación de arena, cayó sobre la inutilidad de su vida insignificante. ¿Qué era ella en la inmensidad del mundo? Y sin embargo, su pequeñez ahogábase en tal inmensidad como en un calabozo. Pero no, aquella ansia no era sino el recóndito temor de algo que estaba eludiendo, sin atreverse, tan deslumbrador lo esperaba, a preguntarse qué sería. De golpe, una sospecha traicionera hasta la maldad, la aterró petrificándola. Adelita coqueteaba con Totó para interesar al otro, a él. El eco de estas dos sílabas, pronunciadas en alta voz, la echó de la cama con un repelón de miedo. Y allá, de pie, temblorosa ante el abismo que sentía abrirse en ella, el escalofrío la envolvió otra vez con su estridente varillazo. Anonadada un instante, su nobleza reaccionó casi heroica. Dios mío. Qué indignidad estaba pensando. Envidiaba a Adelita, porque era feliz. Cayó de rodillas ante el lecho, como para un instintivo perdón, echando brazos y cabeza sobre las revueltas sábanas. Adelita, sí, que era feliz. Y Tato, que ya la quería tanto. Sí, supieran lo que ella, la hermana que tan buena creían, acababa de pensar. Lo que era realmente. Hundió con apretón convulsivo la cabeza entre los brazos. Una pena honda, humillante, infame, sin lágrimas para mayor lobreguez, definíasele poco a poco en sed de arrepentimiento. Capítulo 19.
resuelta a la expiación de su maldad, recobró Luisa una calma extraña. La angustia de su pequeñez ante la inmensidad del mundo y de la vida, trocósele en abnegada fortaleza. Quedábale, tan solo, un vago remordimiento de impiedad. Olvidaba quizá demasiado sus deberes religiosos. La verdad es que no acompañaba a doña Irene en sus devociones, como era justo. Propúsose hacerlo, venciendo aquella indiferencia que había puesto, de seguro, mal con Dios. Por eso pensaba semejantes cosas. Sería tan bueno orar, purificarse en el renunciamiento y en el dolor, como las santas, como las mártires. Mandó por Adelita con cualquier pretexto, a fin de mimarla, de ser con ella y Totó la hermana buena, la dulce providencia de sus amores. Fueron juntos al paseo de los Naranjos, en los que afectó interesarse, para dejar a la pareja la intimidad dichosa de la glorieta central, agobiada de bejuco. Caía la tarde. El cielo clarísimo era una tenue soflama de oro sobre desleído azul. Rayando las puntas del pinar que daba fondo a la quinta, el último toque de sol descoloríase en finas barbas de pluma. Al misterio ya próximo de la noche, atenebrábase el follaje con la obreria enormidad. Rebullía como un agua presurosa el pío crepuscular de los pájaros. De la tierra mojada por reciente lluvia, exhalábase con delicia campesina negro frescor de humedad. Una inmensa ternura eternizábase sobre el mundo. Y Luisa sintió de pronto una amarga pena. Parecióle que toda, entera se reducía al doloroso nudo de sus manos. Y sin embargo, toda ella, también, era para esa dicha que cobijaba la glorieta próxima, una oblación sin límites de cariño y de piedad. ¿Por qué, entonces, porque Dios mío, aquella suavidad, aquella paz, aquella hermosura infinita del cielo y de la luz, le hacían daño? Tanto daño. Capítulo 20. Durante la comida y la sobremesa, estuvo como de costumbre, aunque tal vez un poco más callada. Y apenas salieron don Tristán y el doctor, ganó su habitación, muerta de sueño, según dijo. Tía Marta la siguió con los ojos, pensativa. Pero el alba sorprendióla enteramente despierta ante su ventana. Las horas habíansele pasado sin sentirlas, y sin que pudiera, tampoco, recordar lo que pensó en su larga inmovilidad ante la noche profundizada por la sombra de la quinta, donde a ratos palpitaban, como soñando, vagorosos murmullos. Salía de su ausencia en el seno de aquel insomnio, descansada cual si hubiera dormido. Mas, también, con la certidumbre de que su vida acababa de recobrar una significación suprema. La tenuidad verdosa del alba aclaraba su pureza con una frescura de ablución. Capítulo 21. Mas, cuando el día entró de lleno, y la luz pareció volcar su copa en el raudal de gorjeos matinales, definiósele un presentimiento de abrumadora seguridad. Suárez Vallejo no va a venir esta tarde. A medida que corrió el tiempo, la paz dominical fue volviéndosele odiosa. En la soleada siesta, de un silencio como campestre por la total suspensión del tráfico, el canto de los gallos insistía con claridad tan sonora, que exasperaba el tedio. La idea tenaz volvía, en cambio, sin un alivio de duda. No va a venir, no va a venir. El canto de los gallos era, a la vez, desolado y estúpido. Tanto, pensó Luisa, como los versos que había intentado leer, y cuya artificiosa vaciedad comprendía ahora. Si Suárez Vallejo viniera, se lo diría sin ambajes. Porque era así. Pero no vendría. Indudablemente, no. Estúpidos los hombres. También, como el domingo, como los gallos, como los versos. Capítulo 22. Vistióse, no obstante, con minuciosa lentitud, toda de negro, que era como más le sentaba, y dejando un tendal de trajes, aunque el preferido finalmente, antojósele, ya puesto, el peor de todos. Pero cuando apareció en el comedor a la hora del té, doña Irene y tía Marta la encontraron preciosa. Su pálida elegancia, agobiada por ligero dolor, era una lánguida perla. Nada más ingenuamente poético hasta lo luminoso, en la pura frente y las mejillas de nitidez virginal, mientras un temblor de apasionadas lágrimas y una divina claridad de esperanza, parecían abismarse a la vez en la inmensidad de los ojos atónitos. «Amor de criatura», exclamó doña Irene, «si estás, verdaderamente, digna de un príncipe». «Le prince charmant», murmuró ella con malicia melancólica. El presentimiento labraba siempre, allá en el sombrío fondo del alma.
De suerte que al regresar Totó de las carreras con la noticia y la excusa, Luisa no se inmutó. Más expresivo fue el mohín de Adelita, cuando Tato refirió la compañía en que dejara al profesor. Tía Marta miró a la sobrina con disimulado interés. Su tranquilidad era perfecta. Capítulo 23. Los 3 días siguientes mantuvose lo mismo, aunque por dentro iba anonadándose con la derruida pesadez de la arena que se aplana. Sin que nadie, ni ella misma lo advirtiera, su conformidad era espantosa. Nada padecía. Mas, aquella inercia resultábale peor que la angustia. Y por extraña singularidad, solo un detalle mortificábala realmente. Cada vez que partía Suárez Vallejo, oíase poco después pasar un coche por la esquina. Advirtió que había establecido una relación entre ambos hechos, y que el carruaje no pasaba desde el domingo, lo cual volvía más profundo el silencio. Bruscamente, el miércoles por la mañana, mientras sentada en el lecho discurría sobre el incomprensible fracaso de aquella amistad que él turbaba con su rara conducta, el rodar de un coche distante cortó su divagación. Seríale un consuelo tan grande oír, solamente, en la acera los pasos del amigo. La frase de Adelita. ¿Pero qué le daría a nuestro profesor para irse como se fue? Acudió entonces a su memoria. Abrazóse desesperadamente las rodillas y más que decírselo, gimió, dilatando sobre la ventana llena de cielo su mirada dolorosa. ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo? ¡Dios mío! Capítulo 24. A eso de las 11, mientras Suárez Vallejo practicaba en la escribanía, recibió de la tía Marta una invitación telefónica a comer. Su rostro pensativo se aclaró de pronto. Y aunque con cierta ansiosa vacilación, no pudo menos de comunicárselo a Cárdenas. Ya ve, lo que yo decía. Gente decente, buena. Sentenció el escribano. Y sin añadir nada, aumentóle el trabajo para acortarle así las horas. Suárez Vallejo comprendió, agradecido. Estuvo tranquilo, aunque muy contento. Pero esa noche, cuando llamó a la puerta de los Almeidas, debió reconocer que el corazón le saltaba como un demonio. No es, pues, recurso de novela, pensó. Comíase un poco más temprano con motivo del concierto. Era la única novedad, aunque Suárez Vallejo creía advertir que todos estaban más amables con él. Experimentaba una satisfacción de regreso, y tuvo que cuidarse de no aparecer demasiado jovial. Sobre todo cuando Adelita le preguntó si eran interesantes las actrices francesas. La alegría de hallarse completamente ajeno a ellas, fue tal, que casi le desborda en incoherente risotada. El género no me seduce, respondió con desembarazo pacotilla de exportación, al pastel. Lo más divertido era oír el francés de Cárdenas. Demasiado repintadas las damiselas, afirmó Sandoval. Y demasiado estridentes. Cotorras al fin. Lo gracioso es que, una de ellas había ido a dar en la pensión donde vivo. Produjo la impresión de un cartel audaz en aquel vecindario de familias humildes. Pero esto es nada. A los 3 días, alborotaba de tal modo con sus cancionetas, que los pensionistas apelamos ante la patrona, encabezados por el propio M. Duvart. Indescriptible el escándalo de la expulsión, en un barrio tan solitario y silencioso. Allá donde la paz de la noche empieza al entrarse el sol, los alaridos fueron tales que hicieron volar a las palomas de los tejados. ¿Qué habría dicho la ofendida, a saber que yo me contaba entre sus verdugos? ¿Era fea?, preguntó Adelita. ¿Fea? No, como todas. Una estampa convencional de ojeras, ronge y postizos. Luisa callaba con dichosa inocencia, enternecida tan solo al pensar que en esos viejos tejados anidaban palomas. Volvíale más grata aún aquella impresión de reposo cuando él hablaba. Era, decíase, la confianza que no puede infundir sino una noble amistad como la de Suárez Vallejo. Y su regocijo dimanaba de creer que todos los suyos la comprendían. Enteramente de blanco, ahora, una delicadeza infantil parecía sonreírla con frescura adorable, hasta abolir en su gracia la misma feminidad, como si no fuera más que una cándida nubecilla. NP con todo, al levantarse los otros para salir, como Suárez Vallejo hiciera a su vez ademán de retirarse. ¿No nos deja lección?, preguntó dulcemente, mientras, pretextando arreglar un fleco de la pantalla, ponía bajo la araña su rostro, para que el reflejo directo de la luz se confundiera con el rubor que le sobrevino.
Pero yo suponía, balbuceó Suárez Vallejo, asombrado de ruborizarse él también. Ah, no, dijo Adelita, quien, sabiéndose linda como nunca, viviendo con ello más rendido a Tato, sentíase generosa. No tienes por qué perder la lección, siendo tú la más constante. Ya que no vas al concierto, y que Marta se queda también, decidió doña Irene, contenta de hallar alguna distracción para Luisa, cuya actitud de los días anteriores había acabado por inquietarla vagamente. Alzó ella los ojos, dilatados por una súplica cordial que convenció a Suárez Vallejo. En eso, y como la hora avanzaba mucho ya, la madre de Adelita, doña Encarnación, mandó decir que los esperaba a la puerta, en su carruaje. Este es el final del primer fragmento de la novela El Ángel de la Sombra de Leopoldo Lugones. Este fragmento contiene un total de 24 capítulos.